Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Estamos en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y bueno, en este marco del programa de cultura digital que lleva la coordinación de apoyo a la educación mixta y virtual en la Unidad Iztapalapa, es que hacemos la cordial invitación a este día, quizás celebrando el Día Mundial del Influencer. Hemos invitado a 3 exitosos egresados y exitosas también egresadas para que nos hablen un poco sobre digamos, actividad, esta nueva profesión. Por ahí se señalaba también de qué es ser un influencer en el ámbito educativo, qué significa, qué experiencias hay. Verán que será muy enriquecedor y muy significativo también esta experiencia que se recoja de la participación de estos 3 egresados que ahora voy a permitirme presentar. Por una parte, tenemos la presencia de Nadia Romero. Te agradecemos, Nadia, tu participación, tu presencia. Y bueno, Nadia Alejandra Romero es ingeniera ambiental, egresada de la UAM, es maestra en docencia de nivel medio superior, docente en ciencias exactas y creadora de contenidos didácticos y de divulgación científica en redes sociales, principalmente en las plataformas de YouTube y TikTok. Bienvenida, Nadia. Un gusto que estés con nosotros en el webinar. Por otra parte, vamos a presentar a Luis Maciel, también egresado de aquí de la UAM Iztapalapa. Luis Ángel Maciel es doctor en biología experimental de la Unidad Iztapalapa, actual productor, creador de contenido educativo de redes sociales y divulgador de la ciencia, contando con más de 2.3 millones de seguidores, principalmente en TikTok y también en otro tipo de redes enfocado a la enseñanza de las matemáticas y aplicaciones científicas. Muy bienvenido, Luis Maciel, un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias. Y también me voy a permitir presentar a Christopher Tejeda. Christopher, un gusto que estés también con nosotros. Christopher Tejeda Obregón es matemático y líder académico egresado de la UAM Iztapalapa, docente universitario y coordinador académico también ha sido, y por supuesto una actividad importante es creador de videos en el área de matemáticas, en redes como TikTok, YouTube y Facebook. Muy bienvenido, Christopher, un gusto que estés aquí con nosotros. Quiero decir que me siento halagado, son egresados de la UAM, son gente exitosa y que ha emprendido pues esta actividad de ser influencer, sobre todo con contenidos educativos, que es hacia donde nos vamos a orientar. Entonces, la dinámica es un poco darle la palabra a cada quien con unas preguntas en las cuales les vamos a dar un tiempo para que las respondan. Pero bueno, antes de ello, de empezar con la primera pregunta, bueno, pues recordar que sí estamos en el marco de Día Internacional del Influencer, precisamente el día de hoy, y me llamó mucho la atención una noticia, un tema que hasta ahorita no se había dado. Quizás esto para muchos sorprende, para algunos otros no, es que la Universidad Tecnológica de Irlanda en este año acaba de sacar la carrera formal de una licenciatura para ser influencer. Entonces, creo que es un tema bastante interesante y que, bueno, ahora hablaremos de ello. Y que, bueno, en México hay una actividad importante también de gente que se dedica o que empieza a iniciar en esta actividad, ¿no? Entonces, yo le voy a dar la palabra primero a Nadia preguntándole o haciéndole esta interrogante acerca de qué es ser un influencer y cómo se convirtió ella en influencer y orientó esta actividad al ámbito educativo, con contenidos educativos. Adelante, Nadia, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo soy ingeniera ambiental, yo estudié ingeniería ambiental en Guamas, Capozalco. Sin embargo, mi actividad profesional se dirigió desde que me empecé a estar cerca de graduarme hacia la docencia. Es en la docencia donde yo encuentro realmente lo que me apasiona, lo que me gusta hacer, y encuentro también que me gusta y que me siento bien haciéndolo. Entonces, es una cuestión de compartir el conocimiento en donde encuentro realmente a lo que me quiero dedicar.
Y como muchos docentes, yo empiezo a crear contenido, pero para mis alumnos. Empiezo a crear videos, empiezo a crear clases, materiales, pero enfocado a los estudiantes que están trabajando conmigo. Posteriormente también empieza a ser un recurso, pues digamos, de ayuda para cuando mis estudiantes faltaban alguna clase, etcétera, y yo decía, bueno, pues aquí está tu clase, aquí están los recursos con los que puedes trabajar, ya los grabé, son para ti, están aquí a tu alcance. Y posteriormente, tengo un estudiante que se encuentra dentro del espectro del Asperger y empiezo a crear contenido muy dirigido hacia él porque era un estudiante que las clases normales, tradicionales, la verdad es que no le llamaban la atención en lo más mínimo y solo me prestaba atención cuando las clases eran acerca de videojuegos o eran acerca de superhéroes o alguna caricatura. Entonces, yo empiezo a dar mis clases de física, de química, matemáticas y biología enfocadas a él, utilizando ejemplos de superhéroes, ¿no? ¿Qué tan rápido tendría que llegar Spider-Man para salvar a la persona? ¿Qué tanto se estira sin la araña? De diversas películas y diversos videojuegos. Y encuentro que le gusta, ¿no? Que le llama la atención, que el aprendizaje que él tiene es distinto. Y digo, pues entonces para todos los estudiantes debería ser igual, ¿no? Y empiezo a crear contenido como con ese enfoque de videojuegos, películas y ciencia. No, Nadia, la verdad que lo que nos compartes es súper interesante bueno, en el tema educativo en especial, pues está la parte de inclusión. Inclusión, cómo dar la clase a la totalidad del grupo. Y bueno, este aspecto que comentas del estudiante que tenía alguna característica diferente, cómo a través de este tipo de contenidos, pues le puedes ayudar a que su aprendizaje sea mejor. Creo que eso es muy, muy interesante, cómo vamos enfocando estos recursos hacia la parte educativa. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra a Luis, que nos comente un poco esta idea de qué es ser influencer y cómo él se involucra ya a hacerlo y con contenido educativo. Adelante, Luis. Gracias. Pues bueno, a mí en lo personal, curiosamente no me gusta mucho la palabra influencer, porque generalmente viene cargada como de cierta especie de que el influencer, en cierto modo, dirige un poco como las opiniones o dirige a veces los actos, ¿no?, de su comunidad. Sin embargo, pues mucha gente sí me reconoce tal cual como un influencer en el ámbito educativo, ¿no? Me lo han comentado, me lo han dicho. Y pues creo que un influencer justamente es eso, es una persona que tiene un impacto en su comunidad. En este caso, la gente que lo sigue, la gente que ve su contenido. Y pues eso pues viene cargado, ¿no?, de cierta responsabilidad social, porque pues ya cuando tienes una voz, digamos, autorizada que pues impacta, ¿no?, a lo mejor en el comportamiento o en las ideas de las personas, pues sí debes de tener mucho cuidado de qué es lo que les transmites a tu comunidad. Y bueno, en mi caso, yo desde que entré a la licenciatura aquí en la UAM, pues estaba trabajando dando clases en diferentes proyectos, primordialmente en proyectos que estaban enfocados a preparar estudiantes para exámenes de admisión a la universidad, examen de UNAM, examen UAM, examen politécnico, de diferentes universidades, ¿no? Y pues trabajando en ese tipo de proyectos, muchos estudiantes pues empezaban como a hacerme el comentario de, profe, ¿por qué no hace videos en las redes sociales? Nosotros veríamos sus videos, empieza a hacer videos. Y fue por ahí de 2017 más o menos que pues me animé a subir mi primer video a YouTube. Y pues de ahí en adelante ha sido como un camino con muchos altibajos, porque realmente es algo complejo, se requiere aprender un montón de habilidades que yo creo que vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Y afortunadamente, pues ha gustado mi contenido, sobre todo en TikTok, y pues fue así, ¿no? Como por motivación de mis estudiantes. Y bueno, ciertamente el impulso más grande que tuve fue justamente en la pandemia, cuando muchos estudiantes que buscaban contenido educativo, pues se fueron encontrando mis videos y fueron igual motivándome a seguir en este camino.
Luis, pues igualmente creo que aportas elementos muy interesantes que van más allá del uso de la tecnología. Esta idea de la responsabilidad social, muy importante, el impacto hacia la comunidad, no solamente a veces al interior de la UAM, sino al exterior, ¿no? En donde ya te empiezan a consultar gente de todas partes del mundo y que te hacen preguntas, te van llevando también, te van motivando y vas recibiendo retroalimentación. Creo que esta parte de integridad y el sentido de responsabilidad de lo que estás haciendo y cómo lo estás transmitiendo, que es muy importante ahora en esta idea de la difusión del conocimiento y de la información en las redes. Excelente, Luis, pues muchas gracias por esta primera intervención. Y ahora, completando esta primera pregunta, le vamos a dar la palabra a Christopher. Christopher, bienvenido. Muchas gracias. Y pues, ¿qué es ser un influencer? ¿Y cómo te convertiste en influencer en este caso y lo orientaste a una parte pues académica, educativa? Adelante, Christopher. Bueno, yo creo que igual que mi compañero, tampoco me gusta mucho la palabra influencer, no sé, solamente sé que me gusta enseñar matemáticas, es lo único que sé, y transmitir o ayudar a las personas. Y la razón por la que comencé a hacer videos de matemáticas fue algo muy interesante. Yo desde que estudiaba en el bachiller, como por el año 2007, me di cuenta que tenía gusto por las matemáticas, pero por enseñar. El proceso de enseñar era algo muy divertido, además de que el hecho de ver que una persona te dice como de, ya le entendí, y como que le quitas ese miedo, fue como un proceso que me di cuenta que me gustaba. Después entré a la UAM y por el año 2013 tuve una materia muy buena con un profesor muy bueno de aquí que se llama Bernardo Llano. Era matemáticas discretas. Fue un curso muy pesado, pero aprendí muchísimo. Yo recuerdo que durante ese curso quería encontrar videos de cosas avanzadas y no las encontraba. No había videos de matemáticas avanzadas. Entonces fue como de, voy a empezar a hacer videos de mate para transmitir todo lo que yo aprendí. Y recuerdo que fue así, espontáneo todo eso. Me compré una cámara, las cosas básicas que necesitaba y comencé poco a poco a hacer videos de esa rama de las matemáticas, y ha sido un proceso muy bonito porque el hecho de que alguien que de algún lugar del mundo te escribe, ya le entendí, muchas gracias, explicas mejor que mi profe o cosas por el estilo, es algo la verdad muy enriquecedor. Y hay momentos en los que llega a ser complicado porque es demandante, requiere de muchas habilidades, como mencionaron, pero que una persona te diga que le gustó tu trabajo, que le entendió gracias a ti, es algo que de verdad no tiene un precio, es algo muy enriquecedor, y que puedas ayudar a las personas es algo tremendo. Entonces a mí me gusta mucho eso. No, Christopher, yo veo una característica en los tres y ahorita que lo estamos platicando, es que hay como una vocación, un interés genuino por la parte de aprender, ¿no? Continuamente y también de compartir eso que puedo hacer hacia la comunidad, hacia otras personas y esa gratificación que hay a través, pues, de estos medios, ¿no? Que te puedes tener. Entonces, creo que ese es un elemento, diría yo, central para ser exitoso y generar contenidos atractivos, generar contenidos que sean valiosos. Antes vamos a entrar a este tema de cuáles son como las habilidades, capacidades o características, porque a veces pareciera que todos quisieran incursionar, pero hay que tener muy claro también qué implicaciones hay en qué habilidades tendría que desarrollar o qué capacidades para hacer buenos contenidos de calidad, ¿no? Antes de ello, de iniciar la segunda pregunta, vamos a presentarles a nuestra audiencia unos videos muy cortos para que nos narren o se muestre un poquito de lo que han hecho y bueno, a manera también de ejemplo, ¿no? De lo que se ha hecho. Entonces, por favor, si pueden poner los videos, adelante. Ahí va el primer video. Pericles. El bebé pesa 4 kilos y la bala pesa 9. ¿Cuál llegará al suelo primero? Necesito pensarlo. ¿Tú cuál crees? ¿La bala? ¿De verdad caerá primero la bala que el bebé? Probablemente pienses que sí, porque la bala de cañón es más pesada que un bebé. Y nuestro sentido común y a veces también nuestra experiencia nos hacen creer que los objetos más pesados caen más rápido al suelo. Pero déjame decirte que no es por el peso.
En realidad es por la resistencia que el aire ejerce sobre ellos. Cuando un objeto cae en caída libre, el aire que se encuentra debajo de él ejerce una fuerza en sentido opuesto al movimiento, y esa fuerza frena al objeto con respecto a la caída que tendría si estuviera en el vacío. Pero nuevamente, no depende de la masa o el peso del objeto. En realidad, depende de la forma del objeto y de la superficie que esté en contacto con el aire. Si nosotros dejáramos caer dos objetos con masas muy diferentes en el vacío o de alguna manera lográramos hacer que la resistencia del aire fuese nula, los objetos tardarían el mismo tiempo en caer. Hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien. Les habla Christopher Tejeda, o mejor conocido como MathWhammer. Soy matemático egresado de la gloriosa y maravillosa UAM Iztapalapa y me dedico a hacer videos de matemáticas en diferentes plataformas tales como Facebook, TikTok y YouTube. Mis videos abarcan desde niveles básicos hasta niveles avanzados, cubriendo ramas de las matemáticas de diferente tipo como ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, álgebra básica, entre otras cosas. El objetivo de mis videos es compartir un poquito de todo lo que he aprendido de las matemáticas a lo largo de mi carrera y también hacer que este aprendizaje no sea tan intenso y tan difícil como la mayoría de las personas creen. Uno de los objetivos de mis videos es que siempre lo más importante sea el razonamiento para resolver un problema y no necesariamente los cálculos para llegar a él. Creo que esa es una de las características más importantes de las matemáticas que a veces no le damos el peso que tiene. Por otra parte, siempre intento en mis videos dar diferentes alternativas para resolver un mismo problema, que es una de las características que siempre deberíamos de tener en consideración. Además de esto, siempre intento aportar diferentes herramientas tecnológicas para que los alumnos sepan a dónde recurrir o dónde comprobar si sus respuestas son correctas o incorrectas. Sin más, espero que este seminario nos sea muy provechoso a todos nosotros y comenzamos. Empecemos por buscar a pi. Necesitamos un círculo y vamos a medir toda la circunferencia. Después vamos a medir el diámetro del mismo círculo y hacemos la división, circunferencia entre el diámetro. Tu resultado debe ser 3 punto y algo. Así pi es un número que es mayor a 3 y menor a 4, de hecho menor a 3.2. Puedes intentarlo midiendo un círculo bastante más grande. En este caso lo estoy midiendo con pasos. Estoy contando el número de pasos de toda la circunferencia y posteriormente el número de pasos que equivalen al diámetro. Después voy a hacer la división, circunferencia o perímetro entre el diámetro. Y nuevamente obtengo 3 punto y algo. De haber logrado mediciones más exactas, me habría acercado más al valor de pi, cuyos decimales sí son infinitos. Bueno, como pudieron ver, es una probadita de lo que hacen. De todos modos, pues está la invitación a cada uno de ellos tiene abiertos sus redes, hay contenido muy atractivo, pero como también se pudieron dar cuenta, pues hay diferentes recursos que se despliegan, ¿no? No solamente es la parte visual, auditiva, sino el cuidado de cada uno de los elementos de la interacción y cómo lo integras para realmente impactar o comunicar adecuadamente algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí me gustaría que compartieran con nuestra comunidad, con la audiencia, como qué habilidades, características, elementos son necesarios para realmente ser un influencer que tenga un impacto positivo en lo que produce y en lo que comparte. Entonces, Nadia, adelante, por favor, tiene la palabra. Pues creo que hay varias cuestiones. Creo que, por ejemplo, si ahorita le preguntas a un niño, a un joven, a un adolescente, es probable que si tú le preguntas a qué se quiera dedicar, muchos contesten, quiero ser influencer, quiero ser youtuber, quiero ser creador de contenido. Y creo que hay una falsa idea de que es muy sencillo, de que es muy fácil, de que es muy divertido y solo se trata de tener patrocinios, etcétera. Pero la verdad es que sí requiere un trabajo arduo. Es un trabajo que requiere mucha creatividad y mucha constancia. Y la creatividad es algo que a lo mejor podemos tener, pero que es muy distinto tener un momento de creatividad y hacer un video con una idea que te gusta muchísimo a tener que estar creando contenido constantemente, ¿no? Prácticamente diario, porque es
pues es, digamos, una industria muy sedienta de contenido y si tú no estás creando todo el tiempo, pues te quedas atrás, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, cualquier influencer y en especial los que somos del ámbito académico tenemos una responsabilidad enorme. Lo que nosotros demos como información tiene que estar demasiado verificado, tenemos que estar seguros de que lo que estamos diciendo es correcto. Digo, cualquiera puede tener algún error, pero sí es una responsabilidad muy grande tener esta comunicación y esta información para el público en general. Y además, una parte importante es que como creador de contenido te vuelves como un equipo que tendría que hacer varias cosas, ¿no? Tú eres el editor, tú eres el guionista, tú eres la persona que sale en cámara, tú eres el que maneja las redes sociales, entonces inevitablemente vas a tener que ir aprendiendo de todo un poco. No, Nadia, nos das un panorama bastante interesante acerca de algunas habilidades que creo que pues, son fundamentales desarrollar, si bien para generar contenidos, pero la creatividad creo que es un elemento fundamental para ello. La parte, me gustó mucho esta idea de quitar un mito o creencia de que es muy fácil y que sí requiere una dedicación, esfuerzo, eso por otra parte, y la veracidad de la información, de los datos, ¿no? ¿Cómo verificamos que realmente lo que estamos señalando, lo que estamos diciendo, es real, es verídico, tiene un sustento? Y eso creo que es muy importante. Y los roles, ¿no? El rol que juega la persona que genera contenidos, pues sí, creo que se pone varias camisetas para generar un mismo contenido. En ese sentido, Luis, ¿cómo qué otros elementos o aspectos o cualidades tú consideras podríamos integrar a estos elementos que acaba de comentar Nadia? Sí, pues bueno, antes también quisiera como aportar un poco, como comenta Nadia, es difícil ser creador de contenido, es muy difícil. Yo en lo personal, cuando empecé a crear contenido y empecé a darme cuenta de lo difícil que era, empecé a tener más respeto por las personas que se dedican a eso, aunque sean contenidos que a lo mejor yo no consumo y que a lo mejor a mí no me gustan, pero digo, oye, necesitas tener mucha creatividad para poder mantenerte ahí durante muchos años, ¿no? Entonces, cambió mucho mi perspectiva cuando empecé a hacerlo. Y si me preguntan, por ejemplo, ¿qué es más difícil, ser influencer o hacer un doctorado? Creo que 100 veces es más difícil ser influencer, la verdad. Y bueno, dentro de las habilidades que, pues en lo personal he tenido que desarrollar para poder hacer mi trabajo, pues ha sido, en primera, perderle el miedo a la cámara, ¿no? Porque ciertamente uno, a lo mejor, yo me acuerdo que cuando estudiaba la licenciatura, no me daba miedo, por ejemplo, hablar en público, dar las exposiciones, enseñar, yo ya lo sabía hacer porque lo había trabajado, pero no es lo mismo enseñar a un grupo de 30, 40 alumnos donde puedes interactuar con ellos, que pararte frente a una cámara y hacer como si estuvieras interactuando con ellos. De hecho, veo mis primeros videos y digo, no, o sea, ¿cómo fue que logré llegar a este punto con esa calidad de videos, ¿no? Pero finalmente es aprendizaje que uno va desarrollando. He adquirido habilidades para editar videos, ¿no? Que en lo personal esa es como la parte que menos me gusta hacer, la edición del video. También, como mencionaba Nadia, la creatividad, o sea, uno tiene que planear y pensar también a futuro, que eso también cuesta mucho trabajo. A veces incluso como estudiantes, como que vamos al día a día, ¿no? Viene el examen de mate, me pongo a estudiar solo mate. Viene el examen tal, me pongo a estudiar solo tal. Y no, si uno quiere permanecer vigente en la creación de contenidos, pues uno tiene que tener una planeación, tiene que tener una estrategia del contenido. En muchas ocasiones, en lo personal, yo casi no hago guiones, porque prácticamente es enseñanza de cosas que sé, pero hay otros tipos de contenidos educativos que he visto que sí llevan un guión y que sí tienen como esa habilidad de poder escribir un guión que se utiliza en la industria de la comunicación, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, ya cuando uno empieza, por fin, después de mucho esfuerzo, a empezar a generar ingresos a través del contenido, pues también tiene uno que tener habilidades de negociación, porque de repente llegan una marca, llega algún patrocinio y realmente uno tiene que saber negociar y darle un valor a su trabajo
para, pues digamos, que realmente sea benéfico también para el creador, ¿no? Pues creo que en principio esas son algunas que se me ocurren ahorita. No, Luis, a mí me impactó, pero de manera positiva, este hecho que comentas de que desde tu perspectiva el obtener un doctorado o ser influencer tiene unos retos continuos de aprendizaje, e incluso pueden ser mayores en el sentido de que involucra muchos aprendizajes, muchas formas de hacer las cosas, inclusive vincularte con otros actores, como por ejemplo lo que decías de las negociaciones, con la misma comunidad, exponerte a la comunidad, ¿no? De que dicen, no, pues eso no me gusta, o simplemente no veo, o el sentirse como las dos caras de la moneda, ¿no? A veces muy satisfecho por un contenido y de repente, pues no funcionó, ¿no? Y muchas habilidades también, como digamos, intrínsecas de motivación, de estar continuamente aprendiendo, de aplicando cosas, pues también innovadoras. Entonces, me parece muy pertinente esta participación, Luis. Y bueno, vamos a darle la palabra a Christopher y que nos comente un poquito esta parte de qué habilidades, capacidades, digamos, pueden ser habilidades muy disciplinares o de conocimiento, pero también las habilidades blandas, ¿no? Que puedas desarrollar. Yo creo que la primera habilidad que se requiere o característica es que te gusta lo que haces. Es necesario que lo hagas porque tú te puedes parar frente a una cámara y decir esto es tal y no contagias. No contagias. Yo creo que para hacer, es lo que nos dedicamos a hacer básicamente profesores, pero a distancia o crear un contenido educativo, requieres de amor por lo que haces. Creo que esa es la primera cosa. Eso es bien importante. Y segunda, tener como la capacidad de entender a la persona que está atrás. O sea, quizás, tú eres el que sabe, tiene el conocimiento sobre el tema, pero entender que la persona que está ahí atrás quizás no sabe absolutamente nada de matemáticas o de lo que sea, y tú no puedes usar cosas muy avanzadas, tecnicismos, tienes que hacerlo lo más fácil posible. Entonces, creo que esas habilidades son muy importantes. Habilidad de saber comunicar las cosas de la manera más sencilla posible, cómo expresarte, y además, como ustedes mencionaban, las herramientas tecnológicas, saber usarlas, es muy importante. Poder combinar, ¿no? A mí me pasaba veces en las que tenía que hacer un video y ese video requería graficar, entonces hacerlo a mano tardaría muchísimo y es combinarlo, ¿no? Como de, ¿cómo le puedo hacer? Pues puedo usar un graficador, al mismo tiempo puedo usar diferentes herramientas. Creo que se requiere muchísimo esa parte de hacer varias cosas, editar videos, saber negociar, saberle a la tecnología, qué cosas existen, porque a veces uno no sabe ni qué es una pantalla verde, ¿no? Y es como de, ¿para qué sirve eso? Entonces siempre tienes que estar en constante aprendizaje. No, muy bien, Christopher. Creo que aquí también señalas muy bien esta idea de cómo vas integrando diferentes conocimientos, ¿no? Y aprendizajes. Ya no es solamente algo lineal, algo que va muy secuencial, sino que en esa idea tienes que generar muchos elementos para sacar un buen producto y generar tú esas habilidades también, ¿no? Entonces, es un gran reto y bueno, en su caso, pues ha sido satisfactorio, pero pues hay muchas personas como bien Nadia lo comentaba, desde muy jóvenes que ven a estos grandes influencers y quieren ser como ellos, o también universitarios que están estudiando y que ven algo de interés, ¿no? En ese sentido, ¿cómo qué recomendaciones ustedes harían para iniciar? Digamos, ustedes ya llevaron un camino, un trayecto, que han aprendido muchas cosas, tienen mucha experiencia. ¿Cómo qué recomendarían para alguien que esté motivado, que esté interesado? Como cuál sería una estrategia, una buena práctica, una recomendación que diga, bueno, pues así puedes empezar, te puede ir de mejor manera que si lo hacemos simplemente sin ningún conocimiento, ¿no? Entonces, en este sentido, Nadia, pues, ¿qué recomendarías para iniciarse como influencer, no? Pues creo que la primera parte ya la tienen, que es el interés de crear contenido. Creo que el segundo paso sería estudiar sobre lo que quieres crear de contenido. Si vas a crear contenido de química, de matemáticas, de biología, decidir qué tema, por cuál tema vas a comenzar. Y la verdad es que el siguiente paso es un poquito aventarse. No esperar que el primer video que realizamos sea perfecto, que el primer video ya defina cómo va a ser tu contenido
porque la verdad uno va cambiando, va evolucionando el tipo de contenido que hacemos. Entonces, hay veces que se trata un poquito de empezar, ¿no? Y ya después sobre la marcha irás también perfeccionando algunas cuestiones y dándole tu estilo propio. Creo que en especial en cuestión de divulgación y contenido académico, hay que pensar que no importa si ya hay 1000 canales de ese tema, no sobran. La educación y la divulgación científica de verdad que no sobra, y en cualquier otro contenido, de verdad que los influencers no dicen, ya hay muchos canales de bromas. Pues no, igual abren el suyo, no pasa nada, ¿no? En este tema en particular nos faltan manos que estén promoviendo la educación, que estén promoviendo la ciencia, que estén promoviendo las áreas STEM, ¿no? A lo mejor tú lo vas a hacer de una manera distinta, con un enfoque particular, o vas a llegar a una comunidad distinta. Incluso si empiezas por tus amigos, tu familia, tus compañeros, créeme que eso va a ayudar bastante. Y hay una cuestión en especial que creo que es importante como creador de contenido, que es la salud mental. En cualquier trabajo es importante, pero como creador de contenido estás expuesto y estás totalmente vulnerable ante críticas constructivas y cero constructivas de toda la población virtualmente, ¿no? Y en específico, como es a través del Internet, todo el anonimato que se presta para esto, pues te pone en una posición vulnerable a cualquier tipo de críticas de tu contenido, de tu persona incluso. Entonces también tienes que tener un trabajo emocional y de seguridad para poder enfrentarte a estar expuesto, ¿no? Porque no sabes en qué momento uno de tus videos sí se va a hacer viral y va a llegar a muchísimas personas y claramente no a todos les va a gustar lo que tú realizas, ¿no? Entonces hay que tener también herramientas emocionales para enfrentarnos a eso. No, excelente, Nadia. Creo que acabas de colocar un elemento fundamental y creo que eso también lo vimos durante la pandemia, ¿no? Cómo también la tecnología trae muchas ventajas, pero también esta parte de cómo gestionas emocionalmente las interacciones, cómo recibes los contenidos, las críticas y cómo te expones cuando generas un material audiovisual, por ejemplo, como TikTok o de YouTube, ¿no? Entonces, igual en ese mismo sentido, Luis, pues, ¿tú cómo ves esta parte? ¿Qué recomendaciones les harías a los que nos escuchan, a los estudiantes que nos acompañan y a la comunidad de si quieren incursionar en esta actividad de influencer? ¿Qué le recomendarías para iniciar? Pues en principio creo que es muy importante hoy en día la preparación en cualquier ámbito en el que uno quiera o en cualquier vertical en la que uno quiera ingresar en la creación de contenido. Cuando se empezó a popularizar, ¿no? las redes sociales y los influencers, era muy común que el contenido fuera como muy casero, ¿no? Que cualquier persona con su propio teléfono pudiera subir videos y que se viralizaran pronto, pero hoy en día estamos en un momento en el que se está profesionalizando. Hoy en día inclusive ya hay casas productoras, cosas que antes veíamos solo en televisión o canales que solamente estaban en televisión, ahora ya tienen su canal en redes sociales y van subiendo ahí clips, es decir, se está profesionalizando, ya todo ese trabajo ya no lo hace una sola persona o un grupo de amigos, sino que ya tienen los grandes youtubers, los grandes influencers tienen su equipo detrás de editores, de camarógrafos, de guionistas, de todo, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena idea como si uno quiere incursionar en este medio, pues empezar con la preparación y sobre todo especializarse en un ámbito determinado. Si, por ejemplo, tienes esa inquietud de dedicarte a la creación de contenido, puedes empezar como a formar con tu grupo de amigos un equipo de trabajo, porque a lo mejor habrá alguno de tus amigos que le llame la atención, pero que no quiera estar frente a cámara, pero que a lo mejor encuentren que tiene la habilidad de escribir buenos guiones, o que le interese editar videos, ¿no? Hoy en día he conocido personas que me dicen, hey, es que yo edito los videos de tal influencer, ¿no? Y yo, ¿de veras? Sí, 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 ¿no? Entonces es así como que uno empieza también un poco a darse cuenta que ya no es un trabajo de una sola persona. Desafortunadamente en el ámbito educativo, que pues no es, digamos, económicamente tan redituable como otros ámbitos, sí que es un poco complejo el que se formen estos equipos, pero también es importante entender que hoy en día
muchas marcas, muchas empresas también tienen una estrategia de marketing o de ventas de sus productos a través de las redes sociales. Entonces se puede vincular ese trabajo de creación de contenido con a lo mejor un servicio, un producto que puedas ofrecer y que te permita vivir de ello, ¿no? Entonces creo que hacer equipo y prepararse y a lo mejor especializarse en una parte importante del proceso creativo, creo que puede llevar a buenos resultados. Oh, excelente, Luis. Creo que comentas un tema bien importante de cómo nos acompañamos también como una estrategia de hacer grupo, hacer comunidad y que a lo mejor podríamos tener mejores resultados que simplemente ir de manera individual, ¿no? Sino ir acompañando diferentes, colegas o compañeros o gente alrededor de nosotros, ¿no? Eso creo que es una estrategia muy, muy importante. Christopher, ¿qué opinas acerca de esta idea? ¿De qué recomendaciones harías para quienes nos escuchan y de cómo iniciar para esta actividad de influencer? Pues yo creo que igual que Nadia, la primera cosa es que deben de estar motivados. Le deben de querer hacerlo, esa es la primera parte. La segunda es que se avienten, porque sí, en efecto, a veces queremos tener todo perfecto. ¿En qué sentido? La mejor cámara. Uno busca hasta la cámara más potente, ¿no? Y resulta que la cámara más potente vale 50,000 pesos y tú no tienes ni para eso. El mejor micrófono, las mejores luces. Y la realidad es de que eso es extremadamente costoso porque ahora ya básicamente eso puede ser una profesión. De modo que para empezar, lo primero son las ganas y sí informarse de qué es lo que uno puede hacer, herramientas que otros creadores de contenido utilizan, qué consejos te dan. Por ejemplo, podemos empezar la importancia de las luces, que a veces no le damos pensamos que solamente es la cámara, ¿no? Entonces, informarse sobre todos los requisitos como básicos y necesarios para poder hacer un buen video. Como les comentaba, pues a veces uno se enfoca mucho en una cámara muy potente, pero podrás tener una cámara muy potente y unas luces tremendas, pero si el audio es malo, basta con que eso falle. Entonces, eso es importante y sí, prepararse todo el tiempo, siempre estar ahí, ver contenidos que hacen otras personas para también motivarse, saber qué es lo que hacen otros, qué podemos complementar, cómo ayudarse. Al final, es un trabajo de cierta forma en equipo, donde todo lo que intentamos hacer es mejorar las condiciones educativas, ¿no? Por otra parte, también considero lo que decía Nadia, que es bien importante no tomarse nada personal. ¿Por qué? Porque sí hay comentarios que son muy destructivos. La verdad, no dice nada sobre el contenido, sino sobre ti. Y es como de entender que la otra persona puede que no le haya gustado, puede que le haya gustado, o que el número de likes o el número de dislikes no significa o no tiene nada que ver con tu persona, sino pues la persona tiene todo el derecho legítimo a decir, no me gustó tu video, porque hablas muy lento o hablas muy rápido, o usaste esto y no usaste esto. Entonces, creo que eso es lo que les recomendaría, que se avienten, que inviertan poquito a poquito, no tiene que ser todo de golpe, y eso es básicamente lo que recomendaría. Muy bien, Christopher. Creo que igual sumas elementos que pues dan una visión mucho más integral para aquellos que quieren iniciarse en esta idea de influencers. Fíjense que ahora en los últimos años ha surgido pues un movimiento o una tendencia, yo diría más que tendencia, una realidad, que es que mucha parte de la innovación en la tecnología pues se está desarrollando con inteligencia artificial. De hecho, ya muchas de las actividades, por ejemplo, de generación ahora pensando en profesiones como guionistas o los traductores, pues ya están siendo sustituidos por inteligencia artificial. No solamente cuestiones como muy repetitivas, sino también actividades profesionales, ¿no? En ese sentido, ¿ustedes cómo han mirado, cómo han visto esta parte de que pues ya hay herramientas, hay medios para generar contenidos y que incluso se pueden utilizar o en algún momento pueden sustituir algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo ven esta perspectiva de que la inteligencia artificial pues ya está permitiendo generar contenidos y mostrarlos con una idea que inclusive puede tener mayor impacto
de lo que tradicionalmente estamos haciendo. ¿Qué perspectiva ustedes ven? ¿Cómo ven esta parte? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Es decir, ¿cómo vamos a ir caminando? ¿Cómo vamos a convivir con esta forma de hacer contenido en TikTok, en redes sociales, pero al mismo tiempo cómo integramos estos elementos tecnológicos que ya muchas empresas, organizaciones y también instituciones de educación, pues ya los van a empezar a implementar? ¿Cómo ven el panorama, Nadia? Yo creo que es algo inevitable y como mencionas bien, es una realidad. La inteligencia artificial ya está aquí, no se va a ir a ningún lado y hay una cuestión bien importante. Aquí yo dividiría mi respuesta como en dos enfoques. Como profesora creo que escuchamos mucho como un miedo a la inteligencia artificial, cuando la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Y algo muy importante es, la inteligencia artificial no te va a sustituir como docente si tu labor docente no la dejas como algo que podría hacer la inteligencia artificial. ¿A qué voy con esto? Si tú como docente lo que haces es contestar preguntas, claro que lo puede hacer una inteligencia artificial, lo puede hacer Google desde hace años, no es necesario las más nuevas. Pero tu papel como docente es contestar preguntas o es hacer que el estudiante se haga las preguntas correctas, porque eso no lo puede hacer una inteligencia artificial. El estudiante se puede apoyar de ella para encontrar esas respuestas y también tenemos que enseñar habilidades nuevas, habilidades de criterio, de poder discernir entre la información, no de encontrarla, porque encontrarla pues ya está ahí y nos llueve y nos inunda la información. Pero ahora, ¿cuál es la adecuada? ¿Cuál es la que tiene más validez? ¿Cómo la ocupo en algo? Eso es lo importante. Entonces, como docente, yo pensaría en esto, no tenerle miedo, ¿no? Ahora, en general, como creadora de contenido y en general, creo que hay algo bien importante. Decimos mucho esto, ¿la inteligencia artificial nos va a sustituir a los seres humanos? Yo creo que no, pero los seres humanos que saben utilizar la inteligencia artificial sí van a sustituir en los puestos a los que no la saben utilizar. Entonces tenemos que aprenderla a ocupar porque es una herramienta muy útil que nos va a agilizar muchísimo el trabajo en muchas cuestiones y también nos va a permitir ser más productivos, tanto las cuestiones, como decíamos un poquito, que son como de talacha, que bueno, a lo mejor lo puede hacer esto más rápido y darme más tiempo a mí para lo creativo, o también utilizarlas en lo creativo, pero simplemente es como una herramienta, ¿no? Va a ser un iniciador, algo que te va a dar a ti la pauta, que te va a ayudar cuando tú estés atascado, ¿no? Pero sin el criterio humano, pues no pasa de ahí. Entonces, no hay que tenerle miedo, hay que aprender a ocuparlas y hay que usarlas a nuestro favor. No, excelente, Nadia. Creo que señalas muy bien que hay como actividades cognitivas, creativas del ser humano que son insustituibles y que creo que es ahí donde tenemos que enfocar. Y otras cosas como procesamiento de datos o información que sí te lo da y es una ventaja que genera la tecnología como la inteligencia artificial, pues hay que aprovechar. Pero creo que hay que enfocarnos a esta idea de hacer que las personas que desarrollen habilidades para pensar de manera crítica, creativa, innovadora, ¿no? Creo que ahí está muy claro como el escenario, ¿no? ¿Qué opinas, Luis, al respecto? Sí, bueno, creo que la respuesta de Nadia fue, la verdad, brillante, fue muy buena. Creo que yo le agregaría un poco a lo mejor parte de mi experiencia. Yo en la preparatoria estaba estudiando una carrera técnica en programación, que por cierto no fui bueno para eso, no me gustó, por eso terminé en biología experimental. Pero me acuerdo de como una filosofía o parte como de las cosas que nos comentaban los profesores, que era que tú como programador, pues estabas, más bien, sí, que tú como, que las computadoras no hacían lo que ellas querían, sino que siempre había atrás un ser humano que le había dado las instrucciones a la computadora o los algoritmos para funcionar como lo hace. Entonces, ¿qué era el papel de los programadores? Entonces, ahí yo me acuerdo que digamos, hablaban de que había como diferentes formas en las que las personas interactuaban con la tecnología. Por un lado estaban los usuarios, por otro lado estaban los programadores, que eran los que generaban a lo mejor ese tipo de softwares, ese tipo de programas que después iban a utilizar los usuarios. Y yo me acuerdo que yo no era muy bueno para programar, pero sí era bueno para hacer todo lo que está detrás de la programación.
Entonces, cuando formábamos equipos de trabajo para hacer proyectos, yo no me sentaba a programar. Yo más bien estaba como en la parte de cómo planear, hacer los diagramas de flujo, un poco del pseudocódigo, las interacciones que iba a haber, y les entregaba eso a mis compañeros y ellos eran los que se sentaban a programar. A lo que voy es que sí, la tecnología va avanzando y sí, probablemente muchos de nosotros a lo mejor sintamos que algo de lo que hacemos puede ser reemplazado por una tecnología, en este caso por una inteligencia artificial, pero también detrás de esa inteligencia artificial sigue habiendo humanos que son las que lo desarrollan, y como mencionaba hace rato, pues es un trabajo en conjunto. Entonces uno puede, en cierto modo, encaminarse a saber qué quiere ser. ¿Quiere ser solamente un usuario de tecnología artificial, o quiere ser a lo mejor el que vaya a dar el siguiente paso? Si quieres ser el que va a dar el siguiente paso, vas a tener que saber todo, digamos, todo el proceso, ¿no? Todo el proceso de cómo ha ido evolucionando la tecnología, cómo lo hicieron antes los que empezaron a desarrollar a lo mejor los primeros lenguajes de programación, después qué paso fue el que dieron los que empezaron a desarrollar las inteligencias artificiales, para que a lo mejor pueda ser la persona que dé el siguiente paso. Y eso no te excluye a lo mejor de aprender cosas que a veces creemos que la tecnología ya puede hacer por sí solas, ¿no? Y ahí entra un poco lo que muchas veces recibimos de comentarios como profesores, ¿no? De por qué tengo que aprender a resolver esa integral si ya hay una página de internet que resuelve integrales, ¿no? Bueno, pues porque a lo mejor si a ti te toca hacer el siguiente paso, tú le vas a tener que enseñar a esa tecnología a cómo resolver una integral, ¿no? Entonces creo que sigue habiendo espacio para las personas, y como decía Nadia, pues tenemos que adaptarnos, ¿no? Tenemos que buscar como nuestro lugar en este desarrollo tecnológico. Pues muy bien, Luis, creo que sumas a los comentarios de Nadia con una visión mucho más, yo diría, humana, de cómo debemos de tratar y usar la tecnología, ¿no? Mucho más ética, académica, y también, pues, sacarle el provecho, ¿no? No perderle el miedo, ¿no? Nadia, como decías. Voy a darle la palabra a Christopher para cerrar con este bloque de preguntas, pero también voy a hacer la invitación a los que nos acompañan por Zoom y también por las redes, que puedan, ahorita les daremos un momento para, si hay alguna inquietud, alguna duda, algún comentario, alguna reflexión que sea importante, con gusto, aquí daremos espacio para que puedan comentar antes de cerrar con las conclusiones. Entonces, adelante, Christopher, ¿qué opinas? Pues, al igual que Nadia y Luis, creo que, y bueno, más como matemático, la inteligencia artificial en efecto es inteligente, pero no es tan inteligente. ¿Por qué razón? Porque ustedes lo pueden ver, hay problemas de matemáticas que si alguien lo resuelve le dan $1.000.000. Y pues claramente la tecnología no lo ha hecho. Entonces no, yo creo que definitivamente la inteligencia artificial es una herramienta y es súper, súper potente. Yo creo que uno de los grandes usos que tiene es que en esta parte de creación de contenido tienes que estar todo el tiempo presente, subiendo información, cosas, y a veces eso sí es algo muy repetitivo y talacho. Y creo que ahí es donde entra la inteligencia artificial, que puede hacer ese trabajo tremendamente bien, porque tú puedes decirle, haz esto, tal cosa, y lo va a hacer. Pero al final creo que la inteligencia artificial no nos va a reemplazar. Lo que sí puede pasar es que si tu trabajo es repetitivo, eso hasta otro humano es el que te puede reemplazar. Entonces, no hay que tenerle miedo, hay que aprovecharlo como una herramienta que nos permite llegar mucho más lejos. Eso es básicamente lo que yo le veo, pero es bastante útil. Excelente, Christopher. Creo que redondeas muy bien las ideas que se han comentado aquí. Y bueno, quiero dar la oportunidad a la audiencia. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto puede también levantar la mano y le damos el micrófono. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, puede ponerlo también en el chat o levantar la mano y con gusto le damos la palabra también para que se expresen cualquier duda o inquietud o comentario, o incluso alguna pregunta que quieran hacerle a nuestros compañeros aquí, que por supuesto ha sido muy, muy importante e interesante todo lo que nos han compartido. Damos unos momentos para ver si alguien se anima, y en lo que se anima, pues
Finalmente vamos a también hacer un cierre y ya yo les pediré, adelantándome, si hay alguien, por ahí hay Laura, si le abres el micrófono a Laura y con gusto le damos la palabra para que nos comente. Laura es una colaboradora de aquí de la coordinación. Si nos comenta si hay algo en redes o en algún otro medio. Adelante, Laura, le abres el micrófono, por favor. Hola, muy buenas tardes. Sí, muchísimas gracias por esta gran charla. La verdad es que tuvimos mucho interés también en redes sociales. Tenemos un comentario de Fanny en Facebook que nos dice, personalmente, la forma en que la teacher Alena y el profesor Luis explican los temas, aparte de interactivos, van muy al fondo del tema. Es decir, no solo te enseñan la fórmula para que la memorices, sino también te dicen por qué aparece la fórmula y que la conozcas a través del razonamiento, más no de la memorización, lo cual lo hace más fácil de aprender. Y en YouTube, Margarita nos pide hacerles un par de preguntas. ¿Qué tanto contenido crean? Por ejemplo, en TikTok, ¿uno por día, por semana? Y si además de crear contenido, ustedes mismos responden a los comentarios de los seguidores. Oh, no, pues excelente el comentario. Aquí ya lo escucharon y bueno, estas preguntas también son interesantes. No sé quién les gustaría participar con toda confianza. El que guste tomar la palabra, adelante. Pues bueno, yo creo que es un poco variable la cantidad de contenido y también la interacción. Yo en lo personal sí respondo personalmente los comentarios que me dejan en mis videos. Cuando me mandan algún mensaje directo, ¿no? Ahí tengo una persona que me ayuda a atender, digamos, ya los mensajes directos que me mandan en Facebook o en Instagram, por ejemplo. Y en cuanto a la creación de videos, pues ha sido muy variable. Ha habido momentos como, vamos, no es mi actividad principal económica, sino que tengo otros trabajos, otras actividades de donde tengo mis ingresos para vivir. Entonces va dependiendo como de la carga de trabajo que tenga. Por ejemplo, el año pasado, que sí le metí muy duro a TikTok sobre todo, pues yo creo que subía unos 3 videos diarios a TikTok, hacía lives en TikTok, a veces 1 o 2 lives al día, y luego trataba de reciclar contenido de eso en otras redes sociales. Ahorita estoy como tratando de disfrutar un poco más mi vida, porque también no está también esclavizarse en eso, y en este momento no me preocupo como por la cantidad de contenido, sino que voy subiendo contenido cuando digamos, lo grabo y estoy satisfecho con lo que hice. Lo que sí estoy tratando de hacer constantemente, por lo menos 3 veces a la semana, son lives en redes sociales. Entonces yo creo que va dependiendo del momento en el que te encuentres también tanto en la vida personal como en la profesional. Claro. Muy bien. ¿Algún otro comentario al respecto? Nadie. Por mi parte, creo que depende mucho del tipo de contenido. En TikTok sí genero contenido diverso y hay una lista de reproducción específica para lo que llamamos EduTalks, ¿no? Que sí son TikToks de cuestión de contenido académico. Pero también me gusta mostrar la otra parte, la verdad, me gusta subir contenido como de las experiencias como docente en general, en mi día a día aquí en la universidad estudiando la segunda carrera, en un ambiente en el cual yo le llevo ya 10 años a mis compañeros y entonces me gusta compartir también eso. Y que vean también que si bien eres ingeniera o científica o docente, pues hay una persona detrás que también pues tiene una vida muy distinta y también creo que eso anima a veces más incluso que el contenido científico a decir, pues mira, también es divertida su vida y sí puedo ser científica, sí puedo ser ingeniera y tener este tipo de vida, ¿no? Entonces eso creo que influye mucho, pero para YouTube sí depende mucho el tipo de contenido. Yo hago videos que a veces implican disfraces, que implican edición, que lleva mucho tiempo, entonces sí, ese contenido, pues la verdad, a lo mejor subo incluso 3 videos al año, porque sí llevan una producción, pues bastante mayor. Y no sé. Muy bien, Christopher, ¿quieres Pues sumar en algo? mi caso, creo que, como ustedes mencionan, el contenido depende de para qué plataforma es. Si uno hace un video de 10 minutos para TikTok, estás frito. Entonces, no. Yo lo que en algún momento hacía videos para YouTube y era como de un video cada semana, era muy pesado, era muy demandante. Luego me mudé a
a TikTok y Facebook, y ahí era mucho más rápido. Entonces ahí creaba básicamente un video por día. Y claramente se ve cómo empieza a crecer la comunidad, pero si es un trabajo pesado, es demandante, bastante tiempo, pero pues basta con ser constante, ¿no? Creo que esa es la idea. No, excelente. Yo le voy a pedir a Laura, si le abres el micrófono, por favor, para que nos comparta. Creo que hay una serie de comentarios muy interesantes acá en el chat, y también si hay algunos adicionales en las redes. Te voy a dar la palabra, Laura, para que nos puedas compartir un poquito lo que está comunicándose en el chat, y finalmente después de ello pues les daremos algunos minutos como para hacer unas reflexiones, una síntesis o comentarios finales. Adelante, Laura, le abres el micrófono, por favor. Sí, tenemos un comentario de Ricardo que nos dice: hola, muy buen día, mi nombre es Ricardo Mozo, egresado de la licenciatura en Ingeniería Biomédica. Actualmente soy docente a nivel superior, estoy diseñando una materia de ciencia de datos e inteligencia artificial para la licenciatura en la enseñanza de las matemáticas. ¿Consideran que esta materia o curso debería ser incluida en todas las licenciaturas como una competencia transversal? Y también Olga nos dice: buen día, tengo 2 preguntas. ¿Ustedes orientan su contenido a un público y edades particulares? ¿Cómo elaboran su plan para creación de contenido? Y Claudia nos comenta: yo me pregunto si estarían interesados en desarrollar contenido para el examen de selección de la UAM, con el objetivo de reelaborar la guía de estudio y hacer más interactivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Alejandro nos dice: muchas gracias por compartir tan excelente conferencia. Muchas gracias, Laura. Pues aportes muy importantes, ¿no? Y hay hasta propuestas, ¿no? Muy innovadoras. Innovadoras en el sentido de que es algo diferente que se puede implementar, pero bueno, yo le daría a cada quien a lo mejor la primer pues comentario acerca de manera transversal, si ustedes ven que la competencia o la habilidad de saber usar, desarrollar inteligencia artificial puede ser transversal. Eso, bueno, no sé quién le gustaría comentar algo. Adelante, Cristian. Yo creo que sí, definitivamente los planes de estudio se tienen que ir actualizando. Creo que hace muchos años pensar, por ejemplo, en materias como programación era como de, ¿por qué eso? Y creo que ahora terminaron, no saber ciencia de datos es prácticamente estar fusilado porque allá para la industria es lo que necesita. De modo que sí, creo que lo que dice Ricardo es fundamental. Eso se debe de enseñar independientemente de qué carrera sea. Es importante saber usar inteligencia artificial y básicamente ciencia de datos. Y creo que es muy importante. Muy bien, Christopher. Sí, algunos países ya han implementado en todo su sistema de educación básica y en todos los niveles que sea un lenguaje más como las matemáticas, como el español, el saber programar los fundamentos, saber en qué consiste para saber utilizar, ¿no? La segunda pregunta que también me pareció muy importante: si lo que generan ustedes va dirigido a las audiencias específicas en cuanto a lo mejor su edad, características o público o audiencia específica. No sé si alguien quiera contar. Adelante, Nadia. Okay. Bueno, nada más con respecto a la primera pregunta, creo que sí, también coincido, es esencial. Creo que hay veces que las universidades tardan un poquito en actualizar los programas de estudio. Creo que la UAM, la verdad, en eso la respeto bastante porque son rápidos los cambios, pero sí creo que cualquier escuela lo tendría que tomar en cuenta. Ya dijimos mucho el no tenerle miedo, pero más bien ya tendríamos que estar en es básico y necesario que lo sepan hacer los estudiantes, y si la misma escuela no lo ofrece, lo va a tener que aprender afuera. Entonces, sí tarda el proceso de agregarlo al plan de estudios, pero podemos ponerlo como un taller, ¿no? Como algo extra a las clases básicas, etcétera. Y con respecto a la segunda pregunta, creo que es algo esencial que, por ejemplo, a mí me compartió un creador de contenido, Saúl Cortés, en especial me acuerdo mucho, que él decía: la divulgación de la ciencia es para todos, ¿no? Pero no es para todos al mismo tiempo. Tú tienes que definir a tu público, porque no es lo mismo cómo llegarle a un adolescente con algo de ciencia que a un niño o que a un adulto. Entonces, sí creo que tienes que definir muy bien a qué tipo pues de persona quieres llegar con tu contenido, y también aceptar que está muy bien diversificar el estilo que tú tienes, ¿no? Si es para estudiantes, si es para adolescentes, pues vas a tener que ser más divertido, porque si no, no les va a gustar, ¿no? Entonces, darnos un poquito de chance con eso.
Oh, excelente, Nadia. Toda una profesión. Yo creo que el ser o el desarrollar actividades de influencer, ya lo vimos. Y bueno, está el otro tema también interesante de los nuevos lenguajes, yo diría, ¿no? Como lenguajes de programación, que serían importantes ya empezar a integrar a los planes y programas de estudio. Y bueno, hay otra, yo diría como más propuesta, una iniciativa ahí que ya salió acá de forma creativa, de que, Luis, si esto hay pertinencia y posibilidad, y puede ser algo, inclusive un aporte importante, de generar contenidos para preparación para el examen, por ejemplo, a la universidad. ¿Cómo lo ves tú, Luis? Pues bueno, de hecho, actualmente la mayor parte del contenido que hago va enfocado a exámenes de admisión. Y, por ejemplo, en mi canal de YouTube se pueden encontrar listas de reproducción con temas o resolviendo ejercicios, guía de diferentes exámenes de admisión a diferentes universidades, incluidas la UAM. Entonces, ya lo hay y sí, creo que es pertinente. Pero sí me gustaría también dar como un consejo, porque muchas veces, de hecho, los contenidos más virales con respecto a exámenes de admisión tienen que ver como con preguntas, o sea, solo resolver una pregunta y ya. Y realmente eso no te va a ayudar, eso no es lo que aporta el mayor, lo que contribuye más a tu examen de admisión, sino más bien los conocimientos y habilidades sólidas que debimos haber desarrollado a lo largo de nuestros años de estudio. Entonces, como mencionábamos hace rato, es importante como discernir, ¿no? Cuál es el contenido, digamos, que te va a beneficiar y cuál a lo mejor, digo, no es que no sea benéfico, a lo mejor tener una estrategia para responder rápido una pregunta en el examen, ¿no? Pero a veces yo hago un comentario, ¿no? Porque hay muchos videos de, estas son las 5 preguntas que siempre aparecen en tal examen de admisión, ¿no? Y digo, o sea, a lo mejor te puede servir saber cuáles son las 5 preguntas que han venido en diferentes exámenes de una ecuación cuadrática. Pero si tú dominas todo el tema de ecuación cuadrática, no vas a estar limitado a solo poder resolver esas 5. Vas a poder resolver cualquier pregunta que te hagan, ya sea que te pidan encontrar el vértice, las raíces de la ecuación, identificar la gráfica, ¿no? Entonces yo creo que debemos de tener mucho cuidado de no reemplazar el conocimiento, la adquisición de conocimiento y habilidades solo por memorizar preguntas o solo por tener estrategias de resolución rápida. No, Luis, esta diferencia que haces muy bien en el tipo de contenido y para qué va a ser útil, ese contenido es muy importante. Bueno, y también respetando los tiempos, porque sé que ya se van a producir nuevos contenidos. No, hay algunos comentarios en el chat, pero bueno, pues los dejamos también para que los podamos retomar, pero por ahí hay uno, ¿no? Que comentan acerca de las carreras, ¿no? En redes o el futuro, ¿no? A los 5 años. Y comentábamos de esto, y lo voy a retomar porque a mí sí me llamó mucho la atención pensando en la parte mucho más académica o formal, de que ya en países, en algunos otros países, pensando en específico Irlanda, acaba de sacar su primera carrera o licenciatura específicamente con un perfil para ser influencer. Y fue en este año. Es el primer país y es la primera ocasión. Yo creo que pues, tendríamos que pensar muy bien qué nuevas carreras, qué nuevos formatos. Vamos tarde, ¿no? Sí, no, pero como bien comentabas, Christopher, Nadia, Luis, cómo hacerlo muy hacia el desarrollo de habilidades, la parte humana, y no el hecho de estar como simplemente corriendo atrás de la tecnología, ¿no? Pero creo que esas reflexiones se las dejaré ahora a ustedes y si nos quieren pues hacer énfasis en algo que quieran resaltar, algo que les gustaría concluir o dejar, ¿no? A la audiencia nos han dejado muchos elementos muy interesantes y yo me voy muy motivado, no sé si me voy a dedicar ahora a ser influencer, pero me voy muy motivado con todo lo que hemos comentado y sí me gustaría si cierran esta participación con alguna reflexión final o lo que quieran dejar o hacer énfasis con la audiencia. Adelante, Nadia, te voy a dar la palabra. Pues de mi parte creo que en específico como en creación de contenido de divulgación o académico, creo que hay una parte bien importante. Nosotros hemos estudiado desde la parte formal, ¿no? Pertenecemos a la academia, pertenecemos a la parte
también del profesorado, ¿no? Pero muchas veces nosotros en esa parte sabemos que las tesis que hacemos de licenciatura, de maestría y de doctorado, hay veces que no llegan al grueso de la población. Entonces, ese conocimiento sobre las habilidades y también tener un conocimiento técnico y científico te permite tomar mejores decisiones en la vida diaria, en lo político, en lo social, en la comunidad. Y creo que el papel del divulgador pues tiene que estar en las redes sociales porque ahí es donde está la población, ¿no? Entonces, estamos nadando en contracorriente como creador de contenido académico o de divulgación científica ante un mar de desinformación que hay veces que es mucho más llamativo, mucho más viral, pero sí creo que hay una responsabilidad de crear contenido que informe en contra de eso, ¿no? Porque hay información incluso peligrosa para los jóvenes, para los niños, y creo que hacemos o tenemos una responsabilidad de esto, ¿no? Entonces, como yo les decía hace rato, si ustedes tienen la intención de crear contenido, pues hay dos cuestiones, ¿no? Uno, responsabilidad. Hay que tener responsabilidad sobre la información que compartimos, pero también anímense, no sobran, de verdad, no sobran los creadores en este sentido, así que pues esperamos verlos también por ahí. No, sensacional, Nadia. Un gusto que hayas estado con nosotros. Creo que haces un aporte muy, muy importante a toda la comunidad y son muy valiosos toda la participación que tuviste. Muchas gracias. Luis, adelante. Pues agradecerles a todos los que se conectaron, ¿no? Obviamente, gracias por sus participaciones, por sus preguntas. Bueno, respondiendo a la pregunta de Norberto, ¿no? De cómo vemos nuestras carreras a futuro en 5 años. Yo en lo personal espero que en 5 años, ojalá, como cruzo los dedos, espero que en 5 años logre por lo menos tener un ingreso decente por la creación de contenido, porque creo que eso sí te da también cierta libertad para empezar a hacer otros proyectos. Actualmente, pues, a la par de la creación de contenido, tenemos otros proyectos que también están en el ámbito educativo, pero que, pues, de repente sí es un poco complicado ir sacando todos los proyectos a flote, pero pues estamos en el camino y realmente, ojalá que se consiga, porque sobre todo, sí eso ayudaría mucho a tener como más libertad creativa y obviamente mejorar los contenidos. Y bueno, ya como reflexión final, hay una frase que a mí me gusta mucho de una película infantil, de hecho, que se llama Frankenweenie, del profesor de ciencias que le dice a uno de sus estudiantes, ¿no? La ciencia no es buen animal, pero puede ser utilizada para cualquiera de las dos cosas, ¿no? Y algo parecido pasa con las redes sociales y con la creación de contenido y la tecnología. Por sí mismo no es malo. La tecnología no es mala, la creación de contenido no es mala, ser influencer no es malo, ¿no? Influir en la sociedad no es malo, pero sí se puede utilizar tanto para bien como para mal. Y pues yo les sugeriría a la audiencia que siempre busquen, si se quieren dedicar a eso, siempre busquen que sea para algo bueno, y si quieren consumir contenido, que sea contenido que les aporte en su vida o que le aporte a la sociedad. Muchas gracias, Luis. Creo que es una reflexión muy, muy importante. Muchas gracias. Te agradecemos mucho. Christopher, adelante. Pues mi reflexión final, digamos que la puedo dividir en 2 partes. Primero, si quieren dedicarse a hacer contenido, pues háganlo. Simplemente ya tienen recomendaciones. Creo que lo que falta es a veces aventarse. Voy a decir algo que mi papá me decía cuando yo le decía, ay, esto va a hacer los videos. Me decía, es que dices mucho, pero hazlo, hazlo. Y pues, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría, ¿no? Y por otra parte, si ustedes, no quieren crear videos o algo así, pero creo que de todo esto lo que diría es que aprovechen el contenido digital, porque es tremendo, de verdad. O sea, el Internet ahora es básicamente una universidad donde hay todo lo que tú quieras aprender. Tú quieres aprender un idioma, te metes. Siempre hay contenido que es más o menos de lo que uno quiere. Y además, pues podemos buscar en otros idiomas. Es básicamente una universidad. Hay que aprovecharlo. Hay que consumir contenido que sea, pues, provechoso. Eso es lo que les recomendaría, que utilicen el contenido como una herramienta. No, pues muchas gracias. Creo que esta sesión ha sido muy, muy enriquecedora. Agradecemos mucho la participación y sobre todo muy agradecidos, pero son egresados de la UAM, egresados exitosos. Entonces, esto es un elemento muy importante y además participando de forma activa, no solamente dentro de la universidad, sino también en sus contextos, en su comunidad, haciendo un aporte significativo a la sociedad. En ese sentido, pues yo les agradezco muchísimo.
y les quiero reconocer la participación entregándoles pues su constancia de participación. Entonces le otorgo la constancia a Nadia Alejandra Romero por esta participación del webinar, que es ser un influencer en el ámbito académico. Felicidades, Nadia. Igualmente a Luis Ángel Maciel, te entrego tu constancia. Muchas gracias. Se las quiero compartir también aquí para los que nos acompañan. Es verdad. Es que sí, sí le estamos dando un reconocimiento y Muchas gracias. Y cerrar esta sesión, pues que ha sido muy, muy importante. Espero haya sido de gran aporte, estoy seguro, para todos, y agradecerles la compañía a todos y a todas. Tengan muy bonito día y hasta pronto. Nos vemos. I love you.